Buenos días, estamos frente a una nueva jornada informativa que desplegaremos en detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen, jornada del jueves 29 de enero. Importante de una vez decirles que está abierta esa línea de contacto, la red social Instagram, su dirección, _noticiero Televen. Importante entonces que envíen sus mensajes, lo destacamos, hacemos una apretada síntesis, siempre por razones de tiempo, al final de la primera parte del noticiero de Televen, pero estamos de verdad, de veras que muy agradecidos cuando llegan esos mensajes de diferentes partes del país y también del exterior, esa comunidad venezolana que está pues en el mundo, que también está pendiente y nos envían saludos y esos mensajes. A quienes estamos aquí presentes en la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, es momento de comenzar a ofrecer detalles de las informaciones que más destacan en nuestro resumen inicial. A posteriori vendrá la presentación y lectura de titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y también pues lo que ya mencionábamos antes, un resumen de algunas de las notas que nos envían. Así que bueno, vamos con lo nuestro. Comencemos con un acto oficial que se realizó en la Academia Militar de Venezuela, donde se le entregaron a la encargada de la Presidencia de la República, lo hizo el alto mando militar, de las insignias como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. En ese acto, pues, se establecieron de protocolo, ¿no?, una serie de criterios, en fin, y Delcy Rodríguez, pues, estuvo allí pues manejando algunos conceptos sobre lo que se avecina y lo que puede ser el futuro de Venezuela. Anunció la creación de un centro de defensa de seguridad cibernética para dar protección al país y presentó un plazo de 100 días para que se presente la propuesta y se discuta y se considere para darle protección a Venezuela y a la soberanía nacional. Todo esto viene a propósito, bueno, del episodio y de la acción militar del 3 de enero de Estados Unidos. En este caso, bueno, habló también de los hechos y dijo que estaba presente la Fuerza Armada y estaba, pues, la representación popular a través de la figura de Delcy Rodríguez, como también la que tiene presencia en la Asamblea Nacional. Bueno, eso en términos generales, digamos, lo que algunos llaman el bastón de mando, formó parte de esta ceremonia que se realizó ayer en la Academia Militar. El ministro Padrino López cerró filas, ratificó el compromiso de la Fuerza Armada y del alto mando militar con la encargada de la Presidencia de la República, y asistieron algunas otras autoridades, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional y también el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Bueno, seguimos con nuestro inicial recorrido sobre las notas de mayor interés. Ayer, por cierto, se sigue, digamos, el debate sobre el número de personas que han sido excarceladas. Anoche, en su habitual programa de los miércoles en la televisión estatal, el ministro de Interior y Justicia ratificaba que eran 808 personas desde el mes de diciembre las que habían sido liberadas por decisión pues, de la encargada de la Presidencia de la República y antes por parte de Nicolás Maduro, desde el mes de diciembre. Entonces, la cuantificación de esta cifra de 808 personas. Se contrasta esto, además, con las cifras que ofrecen organizaciones no gubernamentales y familiares que siguen en vigilia frente a centros penitenciarios de diversas partes del país. La última cifra actualizada que ofrece Foro Penal, que es la ONG que más realiza el seguimiento a todo esto, es de 297 excarcelados. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia ratificó sus críticas y sus cuestionamientos a la forma como las organizaciones no gubernamentales están manejando la situación y criticó que se hablara de detenidos políticos y también invitó y exhortó y hizo un señalamiento muy grueso al decir que deberían ocuparse también de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que están detenidos en los Estados Unidos. Decía Cabello, sobre eso no hablan. Bueno, parte de lo que fue su intervención anoche
y la reseña que seguramente la tendrán ustedes en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen, la reseña de lo que él expresó anoche en su programa. Esta es la situación en términos generales sobre el caso de las personas excarceladas, que, por cierto, la mayoría de ellas están sometidas a medidas cautelares de no declaración a medios de comunicación social y no hablar del caso y de los señalamientos que les había imputado la Fiscalía General de la República. Ayer también el responsable del Ministerio Público hablaba de que no hay detenidos políticos, sino personas vinculadas a hechos criminales y personas que han participado en hechos de agitación. Bueno, eso en términos generales, pero lo que se trata, eso ahora recuerdo nuevamente a Cabello, lo decía anoche, de buscar una concertación nacional, una convivencia nacional a través de la liberación de estas personas. Bueno, seguimos. Ayer fue invitado al Senado de los Estados Unidos en una reunión Marco Rubio, secretario de Estado, para que en su comparecencia hablara de la situación de Venezuela. En términos generales, porque se refirió a muchos temas, habló pues de la necesidad de una Venezuela próspera, una Venezuela aliada y una Venezuela pues en mejores condiciones en términos generales. Destacó y ponderó las iniciativas que se están tomando en el terreno petrolero y particularmente señaló que es conveniente y apreciable la reforma que ha comenzado a discutir la Asamblea Nacional sobre la ley de hidrocarburos. Esto para ampliar el espectro, ampliar los espacios para la participación y la inyección de capitales internacionales para la recuperación de la industria petrolera venezolana. De ello también habló pues Marco Rubio, aparte de otros temas, como ya señalé. Bueno, continuamos. Vamos al tema económico porque también ayer el Banco Central de Venezuela ratificaba que prontamente, si no ha comenzado ya, la distribución de 200 billones de dólares a diferentes instituciones bancarias, tanto del sector público como del sector privado, para que se inyecten al mercado cambiario a través de la figura de las subastas, o de la subasta, según se quiera. En este caso, bueno, esos 200 millones van a ejercer algo de presión, todavía sigue pues un proceso de evaluación o digamos de depreciación, como prefieren hablar conceptualmente otros, de la divisa nacional frente a divisas internacionales, particularmente el dólar y el euro. En este caso, bueno, el Banco Central decía que esos 200, ratificando criterios, digo, que esos 200 billones se comenzarán a distribuir en la banca, bueno, para sobre todo ir hacia sectores necesarios para, digamos, darle aliento y fuerza a la economía venezolana. Para personas, o sea, estos serían personas jurídicas, en este caso, el grueso de ese dinero, pero también para personas naturales habrá un espacio, pero mucho más pequeño, porque las prioridades son impulsar la economía venezolana, el aparato productivo nacional. Bueno, hablando de petróleo, ayer se conocía que Chevron formalizaba que hacia el mes de marzo va a hacer crecer la producción en territorio venezolano a 300.000 barriles por día que serán exportados al mercado de los Estados Unidos. Es una importante noticia. También se conocía que uno de los tanqueros incautados, al parecer sancionados, Sofía es su nombre, será regresado al país sin mayor explicación. Autoridades de los Estados Unidos dieron a conocer esta noticia y regresará a Venezuela entonces el tanquero Sofía, que estaba al parecer asentado por lo pronto luego de la incursión militar de los Estados Unidos sobre él en Puerto Rico, entonces regresa a Venezuela. Y bueno, y también se conoció una noticia interesante porque al parecer, esto lo publican son agencias internacionales de noticias, Citgo volverá a comprar petróleo a su casa matriz Petróleos de Venezuela, petróleo pesado, alrededor de 500.000 barriles para ser procesados en las refinerías de Citgo. Esto no ocurría desde el año 2019, imagínense. Así que es otra importante y apreciable noticia. Citgo comenzará a procesar nuevamente crudos pesados venezolanos. Una información vinculada a líneas aéreas comerciales. Bueno, ayer en Europa, que tenía una frecuencia de 4 o 5 vuelos a la semana hacia Venezuela, ha suspendido todo esto a raíz de la situación que ya bien se conoce sobre el espacio aéreo nacional. Está solo a la espera de que la agencia, digamos,
de Seguridad Aérea de España les permita, y luego de una negociación con el INAC de Venezuela, les permita regresar a sus frecuencias, que eran frecuencias casi que diarias que tenía Air Europa en vuelo desde Maiquetía a Madrid. De todas maneras, sigue la suspensión de vuelos, lo dio a conocer la línea aérea, que va a mantener todavía la suspensión de vuelos hasta el 14 de febrero, a ver si en este tiempo se levanta la medida de seguridad aérea de parte de España y también de regresar al país. Luego debe uno imaginarte conversaciones con Aeronáutica Civil Venezolana, que había suspendido también y les había quitado la licencia y el permiso para operar. Bueno, eso es importante también tenerlo. Bueno, vamos con más de notas internacionales. El lamentable accidente que ocurrió en el departamento norte de Santander, en el vecino país de Colombia. Un avión de Satena, de la línea aérea estatal, se estrelló, iban 15 personas a bordo, entre ellas, todas lamentablemente murieron, entre ellas un congresante colombiano y un candidato también a puestos públicos en Colombia. El resto del pasaje también falleció. Se están realizando las investigaciones, hay un seguimiento del porqué y luego, bueno, se conocerán los detalles sobre qué pasó con esta aeronave que, bueno, se estrelló y dejó este saldo tan triste. Bueno, atención con el tema Trump-Irán. Irán dice que está preparada con el dedo en el gatillo si es atacada por los Estados Unidos. Y Trump anunciaba ayer que el despliegue militar hacia Irán es mucho mayor que el que ha desplegado y desplegó recientemente en el Caribe. Así que casi que a punto estará entonces. Ojalá que no ocurra, pero todo apunta a que probablemente ocurra un ataque pues, sobre territorio iraní. Trump decía que será peor que el que se hizo en anterior oportunidad. Bueno, hay que estar muy atentos porque esto es un elemento que va a desestabilizar pues, nuevamente el escenario político internacional y desde luego también el escenario económico y particularmente el escenario petrolero. Así que bueno, estaremos pendientes. Desde España hay un revuelo por la decisión de darle regularización a aproximadamente 500.000 migrantes ilegales. Hay un recio debate político en ese país, los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo. Y bueno, esto va a traer cola por lo que se está viendo, ¿no? Incluso hay críticas de algunos países que integran la Unión Europea sobre esta decisión que ha tomado el gobierno español, que la consideran pues exagerada y muy apresurada, ¿no? Antes de haberse discutido previamente y buscar otros mecanismos. Pero bien, está encendido también por allí el panorama político español, aparte del que ya tiene desde hace tiempo y el más reciente a propósito de los accidentes y este accidente ferroviario que ocurrió en Córdoba, en España. Bueno, tenemos también, vamos a Estados Unidos, la situación en Minneapolis. Han sido separados y en licencia administrativa las personas presuntamente responsables de dar muerte a dos personas que de alguna forma las involucraron en las manifestaciones que han sido muy duras y que aún se mantienen en contra de la actuación del ICE, que es el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. También Petro volvió, pero desde Panamá, el presidente de Colombia, en reunión de alto nivel, donde hay algunos mandatarios latinoamericanos, volvió a hablar de la necesidad de la integración continental y criticó pues, que hayan ocurrido incidentes y que haya ocurrido un ataque aéreo, un ataque militar como el que ocurrió pues, el 3 de julio el 3 de enero, corrijo, el 3 de enero en nuestro país. También la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que México sí seguirá enviando petróleo a Cuba por soberanía y porque es una decisión del Estado mexicano que históricamente ha actuado de esta forma. Esto seguramente abrirá espacios y grietas en la relación con los Estados Unidos, quien ejercía presión para que ese petróleo mexicano no fuera la deteriorada isla de Cuba. Bueno, deportes. Final del béisbol profesional venezolano, vuelve a ganar Magallanes. Ganó 3-1 sobre los Caribes de Anzoátegui. Hoy se enfrentan, no hay descanso, mañana sí habrá. Hoy se enfrentan entonces por tercera vez consecutiva, esta vez en la ciudad de Valencia con transmisión de Televen, así que muy atentos en este caso. Bueno, y en Liga de Campeones, en Champions League, nos encontramos con que hubo decepción, por ejemplo, ya clasificaron los 8 primeros, entre ellos
Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City. Bueno, equipos ingleses ocupan los primeros puestos o los principales puestos. Son 5 equipos de los 8 primeros que ahora no tendrán que ir a un playoff de octavos de final, como si un grupo también importante que quedó fuera a última hora. Entre ellos, el Madrid. Madrid no pudo con el Benfica, quien terminó ganándole 4-2. El Benfica logra el milagro de clasificar entonces para poder seguir participando en Liga de Campeones. Bueno, también tienen que ir a playoff. El Barcelona clasificó en los 8 primeros, el Barcelona de España, pero tienen que ir a playoff entonces, entre otros, ¿no? Real Madrid, Atlético de Madrid, París Saint-Germain, Newcastle, en fin, hay una serie de equipos importantes que no pudieron estar entre los 8 primeros clasificados de la fase de liga. Así que bueno, habrá mucha información deportiva también en el día de hoy. Recuerdo la dirección de la red social Instagram, _noticiero Televen, titulares de la prensa nacional, regional e internacional, siempre la presentación del informe del tiempo y algo de lo que ustedes nos envían. Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 29 de enero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias mientras realizan sus actividades cotidianas de la mañana, preparar a los niñitos para el colegio, prepara el desayuno, prepara el cafecito y están allí en sintonía del noticiero Primera Emisión. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien. Y recordarle a nuestros amigos televidentes que si tienen la arepita ahí, bueno, voltéela, no se le vaya a quemar. Muy importante, hay que tener ¿verdad? Cuidado, el sanduchito también, porque a veces uno en la mañana anda corriendo, haciendo muchas cosas y se olvida. Cuando llegas a la cocina, un carbón. Ay, Dios, qué susto. A mí me ha pasado. ¿Sí? Bueno, espero no le haya pasado con el cafecito de hoy, porque se ve bueno. Pruébelo para que usted vea. Ya lo voy a probar ahorita. Saludos a todos en casa, en especial a quienes están en sintonía de esta emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, a quienes lo hacen a través de nuestra plataforma Televen Stream. Usted descarga la aplicación en su teléfono móvil celular y allí tiene toda la programación de Televen al alcance de su mano. Nuestra señal abierta llega a todo el país y sin ninguna de estas 3 opciones usted las puede ver en el momento en el que estamos haciendo la transmisión de esta primera emisión. Tiene nuestra cuenta en YouTube, Televen TV. Una vez terminan los programas, allí se colocan y usted los disfruta cuando así lo desee. Bueno, están allí todas estas coordenadas, todas estas herramientas tecnológicas que no teníamos antes. No vamos a hablar de años, pero antes no existían, así que... Hoy que es jueves de TVT. Sí, pero no lo vamos a decir cuántos años atrás. Pero ahora sí, tenemos a disposición de todos ustedes estas herramientas tecnológicas para que estén en sintonía de toda la programación de Televen, desde cualquier lugar en el que esté, sobre todo con esta app Televen Stream, que puede estar en el supermercado, puede estar en su día a día y allí pendiente de la programación de Televen. En la oficina. En la oficina, sí. Se pone bajito. Sí, bajitico ahí para que no se den cuenta que está viendo Televen, pero generalmente usted está allí en sintonía de Televen acompañándonos desde primeras horas de la mañana hasta el final del día con toda nuestra programación. Bueno, dicho todo esto, ¿qué le vamos a decir al señor director? Que por favor ruede coletilla. Nos vamos. Pase usted. Gracias. Como todos los días, vamos a iniciar este recorrido revisando junto a ustedes portal web de la casa televen.com. Ellos destacan el siguiente titular, dice BCB, refuerza oferta cambiaria con $200 millones tras exportaciones petroleras. De acuerdo con una nota de prensa, estos recursos provenientes de la exportación de hidrocarburos están destinados a completar la oferta correspondiente al cierre de enero y la primera semana de febrero. Internacionales, Irán advierte defensa como nunca antes tras amenaza de Donald Trump. El gobierno iraní aseguró estar dispuesto al diálogo, pero advirtió que responderá de forma inédita si se ve acorralado por la presión militar de Estados Unidos. Tecnología, Corea del Sur regulará el uso seguro de la IA. Según informó la agencia de noticias Yonhap, la normativa busca establecer un cordón frente a la desinformación y el auge de los deepfakes.
Buenas noticias en deportes, sí señor. Televen está en todo. Vivan con nosotros la Serie de las Américas 2026. Bueno, del 5 al 13 de febrero, Caracas y La Guaira acogerán la segunda edición de este torneo que reúne a los campeones de 7 naciones distintas en el diamante. Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba, Argentina y por supuesto Venezuela buscarán alzar la gloria en esta competencia organizada por la Asociación de Béisbol de las Américas. Bueno, ese Dream Team de Televen, ese Team 10 está allí. Está en todo. Preparándose, está en todo. Como sí, señor. Televen. Bueno, nos vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario 2001 para este día. Ellos destacan el siguiente titular. Dice, Delcy Rodríguez recibe bastón de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El alto mando militar reconoce a la presidenta encargada con el máximo rango de la institución, el de comandante en jefe. También tenemos en esta portada, rehabilitan dispensario en la parroquia Antímano. El módulo de salud beneficiará a 2.061 familias que residen en esta populosa zona del sureste caraqueño. El tema internacional lamentable, con fotografía hallan avión en pedazos. Se refieren a esta tragedia en Colombia. Bueno, y justamente vamos a ahondar un poco más en esta información con la portada del diario El Universal, porque uno de los titulares que destaca, además con una gráfica, que es lamentable esta noticia, titulan de la siguiente forma: tragedia aérea enluta a Colombia. Vamos a los detalles. Dice acá que un avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña tras volar desde Medellín fue hallado siniestrado cerca del mediodía de este miércoles en el norte de Santander. Según las autoridades citadas por Caracol Radio, no hubo sobrevivientes. A bordo iban 15 personas, 13 pasajeros y dos tripulantes. Revisamos otros temas que están presentes en la portada del diario El Universal. Juran lealtad plena a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad del país ratifican el compromiso con el gobierno en el camino del progreso. Padrino López, seguiremos transitando un sendero de libertad y soberanía. Reafirmamos nuestra voluntad de vencer en esta nueva etapa de lucha. También en esta portada pues se lee lo siguiente, es información en materia deportiva. Venezuela avanza en futsal. Bien, veamos qué trae el portal web del diario Últimas Noticias, información que tiene que ver con la fuente Sucesos. El titular es el siguiente: 15 lesionados en choque entre microbús y cisterna en Maracaibo. El sumario de la nota reseña que la Policía Nacional Bolivariana y bomberos acudieron al sitio y trasladaron a los heridos a centros de salud. En este choque estuvo involucrada una unidad microbús de la ruta de transporte público Uniseis de Maracaibo. El choque se produjo a las 10:45 de la mañana de este miércoles 28 de enero en el cruce de la avenida Bellavista con calle Cecilio Acosta, por razones que están siendo investigadas por las autoridades. Vecinos de la zona notificaron la llegada de ambulancias al sitio y el traslado de varios lesionados a centros de salud de la ciudad. Bueno, vamos ahora con deportes. Una nota del diario Líder. Ricardo Sánchez pone al Magallanes más cerca del campeonato. Aquí se señala que la nave turca gana por segunda vez en la final ante Caribes de Anzoátegui. La coronación de los navegantes del Magallanes en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional está un poco más cerca. Bueno, el vaticinio de nuestro amigo Eduardo Pino se sigue cumpliendo. Vamos a ver qué pasa en el juego de hoy. Debe estar contento el señor Adrián Barros. Muy contento. Que es magallanero. Sí, ¿usted se cambió para otro equipo? No, Magallanes, Águilas. ¿Qué planilla llenó por allí? Nada de eso. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Un elefante marino sorprendió a los bañistas en una playa de México al salir del agua para descansar tranquilamente sobre la arena, sin mucho estrés. La situación motivó un operativo de seguridad para proteger al ejemplar y mantener alejados a los curiosos. A pesar de lo inusual del avistamiento, el mamífero permaneció relajado, bajo vigilancia constante y en aparente buen estado de salud, sin mostrar heridas ni signos de enfermedad. Bueno, un espectáculo. Quería broncearse un poquito, pues. Sí, un poquito de calor allí en la orilla. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos.
La sensación de falta de dinero consume la energía cerebral según un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Neuroscience. La investigación se basó en dividir a dos grupos. A uno se le pidió pensar en dificultades financieras, mientras que el otro no fue expuesto a este estímulo. Mientras ambos lados realizaban las mismas tareas, se les midió simultáneamente la actividad eléctrica de sus cerebros mediante una técnica comparable a un mapa de calor de la actividad mental. Los resultados señalaron que quienes pensaban en las dificultades financieras mostraron una actividad mucho más intensa. Indicaron que para realizar la misma tarea, su cerebro necesitó más recursos. Los especialistas advirtieron que someter al sistema nervioso a estas condiciones disminuye su capacidad para tomar decisiones, planear a largo plazo y regular impulsos. Génesis Rivas, Televen. Comenzamos revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de Maturín News. Este periódico es del estado Monagas. Atención con esto, no habrá desfiles de carnaval en la avenida Raúl Leoni. Vamos al contenido de la nota. Dice que a través de un comunicado la gobernación de Monagas y la alcaldía de Maturín informaron que la festividad tradicional se ha reconfigurado y adaptado debido a los desafíos de contexto exterior. También en esta portada leemos temas de comunidad, colapsan cloacas en Redoma Juana la Avanzadora, reportan peligroso hueco en plena vía de las brisas del Orinoco y informa también Maturín News que fue realizado un operativo de fiscalización del transporte público en la ciudad de Maturín. Diario El Regional del Zulia, que trae en su portal web, se lo vamos a contar de inmediato. Dice, estalló autobús en estación de servicio de gas natural vehicular en Maracay. Dice el sumario de esta nota que el estallido de la unidad de transporte público movilizó a los cuerpos de rescate tras registrarse daños totales en la unidad y afectaciones en vehículos adyacentes. El incidente ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde de este miércoles 28 de enero en la estación de servicio Las Acacias, en el cruce de la avenida Fuerzas Aéreas y Aragua de Maracay. Esto activó una respuesta inmediata de los bomberos de Aragua y Protección Civil. Gracias a la rápida evacuación del área, el siniestro terminó sin dejar víctimas que lamentar, aunque el vehículo principal fue declarado en pérdida total. Vamos a revisar ahora una información que sacamos del periódico La Noticia de Barinas. Mató a discapacitado en su casa porque le debía $250. El detalle de la información nos señala que Reinaldo Javier León Espinosa, de 35 años de edad, perdió la vida en diciembre en manos de un hombre de 20 años, quien presuntamente cometió el crimen por la deuda que tenía con él. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero, pero antes la hora, señor Salmerón. 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Imagina un mundo donde la computación era sinónimo de ecuaciones complejas y máquinas gigantes, pero en un laboratorio de física nuclear, lejos de pensar en armas, un genio llamado William Higginbotham tuvo una idea radical. ¿Y si las computadoras pudieran jugar? Así, de la nada nació Tennis for Two o Tenis para Dos, el ancestro de todos los videojuegos. Una chispa luminosa en una pantalla que cambiaría para siempre nuestra relación con la tecnología. Este no era un juego cualquiera, era una obra maestra de la ingeniosidad analógica. Creado en 1958 en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, Tennis for Two utilizaba un osciloscopio como pantalla y una computadora que calculaba en tiempo real la física de una pelota rebotando con gravedad y resistencia al aire. Incluso los jugadores podían usar mandos físicos para controlar la pala, un concepto revolucionario para la época. Este experimento fue el precursor de la interactividad moderna. El legado de aquel pequeño punto de luz rebotando en el vacío es el recordatorio de que la tecnología más poderosa es aquella que, además de calcular, nos permite conectar, competir y sobre todo jugar. Ricardo Rad, Televen.
Recorrido por la prensa internacional, iniciamos en República Dominicana con portada digital del diario Libre. Ellos titulan: Estados Unidos quita visas a más miembros del gobierno de Haití. Dice el sumario de esta nota que la medida fue tomada por su apoyo a las pandillas y con la esperanza de tener un cambio de primer ministro en medio de una nueva ola de inestabilidad. El Departamento de Estado estadounidense indicó que impondrá una nueva serie de restricciones de visado a 3 responsables haitianos, 2 miembros del Consejo Presidencial de Transición y un ministro de Gobierno, dice un comunicado en el que no se precisan sus identidades. Vamos a revisar ahora la portada del diario de Nueva York. Este periódico es de Estados Unidos. Acá tienen como información principal, además con una gráfica, apuntan a $30 la hora. Activistas y líderes lanzan oficialmente campaña Salario Digno para Todos. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Delta, Macuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Barinas y Zulia. Veamos el pronóstico en detalle. San Cristóbal tendrá abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 28. ¿Qué hay de Guanare? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 36. Nos vamos a Coro. Estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Vamos ahora a hacer revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, L-Noticiero Televen. Saludamos, por supuesto, a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de ella. Ahí están Juan Reyes, Astiley Piñero, también Angélica Palacio, Noris, que está de cumpleaños. Felicidades para ti, Carlos. Gladiola, Antonio Clavel pide que se revise el asfaltado en la parroquia Santa Lucía en el estado Zulia. Y Carlos Delgado está en la Gran Sabana. También hay mensajes que han llegado a nuestra cajita de preguntas. Vamos a revisarlos. Por acá tenemos otro servicio público en el kilómetro 2 de Boquerón, acá en la ciudad de Caracas. Hay un tubo de aguas residuales roto y se une con un basurero. Esto genera mal olor. Atención a las autoridades. Saludos a todos en el estudio del noticiero. Nos envían este saludo desde Katia, acá en Caracas, y también nos están haciendo una invitación para Cumaná, para disfrutar de los carnavales. Bueno, Dios mediante pudiéramos ir, ¿verdad? Nos vamos, Salmerón, ¿qué dice usted? Bueno, hay cosas que hacer por aquí. Hay cosas que hacer, ¿verdad? Muchas cosas que hacer por acá. Nuestra corresponsal, Reina Castillo, para traer los detalles de todas las actividades que se realicen durante esos días. Claro que sí, toda esa reseña que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, y agradecemos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta de Instagram, y por supuesto esperamos que las denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, importante información, por ejemplo, del área económica, también del mercado cambiario, también sobre el costo de la educación y los compromisos que los padres tienen que asumir en este caso, y por supuesto mucho más de las notas internacionales. Vamos a comenzar por el mercado cambiario. Surge entonces el siguiente interrogante: ¿quiénes podrán acceder a la segunda tanda de subastas de divisas en el país? Aproximadamente serán $200 millones. Lo conoceremos en minutos con Mardoley Prim. Bueno, a ver cómo estuvo la actividad en el sector de talleres. Actividad económica del sector de talleres mecánicos creció cerca del 10% en el último año. Nuestro compañero Mauricio Cruz nos ofrecerá la información. Hablábamos hace un momento el costo de la educación. Bueno, al menos $100 deben destinar padres para las loncheras escolares. Vanessa Urbano preparó un trabajo de esta situación que suele ser un desafío en hogares venezolanos. En el segmento de entrevista hablaremos de economía con Erich Harkov, presidente de la Cámara de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas. Expectativas sobre la inversión petrolera. En lo actual, en el segmento de arte y espectáculos, Eva Longoria trabajará con Kim Kardashian en su próxima película como directora. Pausa
la misma de costumbre de esta hora al regreso, las informaciones, sus detalles y mucho más en la primera emisión con Cruz Mila y Ricardo. Cruz Mila, buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, sabes, aquí es lo mismo. Pero tienes muy buen semblante. No, hay que tenerlo, hay que tenerlo. Hay que tenerlo, así es. Bueno, feliz día para los compañeros al otro lado del estudio, Ricardo, Gaudí, el resto de los compañeros del equipo del Noticiero Televen y por supuesto para ustedes en sus hogares que también son parte de esta familia. Gracias por acompañarnos cada mañana. Bueno, y vamos a recordarles que cada 29 de enero se celebra el Día del Trabajador Social en Venezuela para conmemorar que en el año 1942 se graduó la primera promoción de estos profesionales. Nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. En Alemania allanaron sede del principal banco del país en medio de investigaciones de presunto blanqueo de capitales. Esto y más al regreso. Son las 6:49 minutos de la mañana. Nosotros seguimos con más del noticiero Primera Emisión. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado al diálogo político nacional. A través del programa de convivencia democrática y paz, hemos abierto un espacio para el diálogo político. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y habrá justicia. Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo. La presidenta encargada también anunció la creación de la Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética de Venezuela. Al frente de esta Oficina Nacional estará una científica, la profesora Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, a quien pido que sus amplias capacidades. Rodríguez ordenó a los organismos de seguridad máxima cooperación y desempeño. De 100 días, tener los lineamientos muy claros del nuevo sistema defensivo para Venezuela en perfecta unión cívico-militar policial. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de lealtad, reconocimiento y juramento de la Fuerza Armada Nacional, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió la espada del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y el bastón de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Segunda tanda de subastas de divisas tendrá como prioridad el sector empresarial. Las personas naturales podrán adquirir dólares a través de un banco estatal, pero solo de manera electrónica. Según comunicado del Banco Central de Venezuela, se ha venido ofertando divisas en el mercado cambiario a través del sistema financiero para fortalecer la economía nacional. Con el anuncio de colocación hasta la primera semana de febrero de una nueva oferta de divisas por el monto de $200 millones, se informa que se continuarán habilitando mecanismos de venta. ¿De qué se trata? Pues se conoció que aumentó a 8 el número de entidades financieras que pueden formar parte de la subasta. La prioridad siguen siendo los sectores de salud y alimentos. La idea es que las divisas se usen para cubrir gastos a proveedores, financiamientos y adquisiciones de materias primas. El BCB señala que el sistema financiero se encuentra en un periodo de adaptación técnica para garantizar la recepción y liquidación de los recursos. Mardoley Prin, Televen. Bueno, el Banco Central de Venezuela desacreditó los anuncios e informaciones de su competencia que se publiquen fuera de sus plataformas oficiales. El ente financiero detalló que sus únicas fuentes digitales de comunicación oficial son www.bcb.org.be y en sus cuentas oficiales en las plataformas de Instagram, bcb.org.be, Telegram, BCBZLA y Facebook, Banco Central de Venezuela. La instancia aseveró que cualquier información que resulte difundida por otros medios distintos a los antes indicados carecen de total validez.
Los tres proyectos de ley, iniciativas del Ejecutivo, reforma de ley de hidrocarburos, ley para los derechos socioeconómicos y ley para la aceleración de trámites, buscarían incidir en la economía venezolana desde la producción petrolera, establecimiento de precios y facilidad a la hora de ejecutar un trámite. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos tiene detalles. Muy buenos días, Daniel. Gracias por el contacto. Estas tres iniciativas de ley se espera que sean aprobadas en segunda discusión por la mayoría oficialista del Parlamento Nacional. En el caso de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, pues marca un giro histórico hacia la apertura de Venezuela en materia económica internacional y también flexibiliza el modelo de producción petrolera. Esta reforma busca acelerar la producción petrolera, flexibiliza la mayoría accionaria, pues antes se exigía que PDVSA tuviera el 50% de las acciones en empresas mixtas. El Estado puede ceder el control operativo y administrativo en empresas mixtas. Se plantea comercialización directa por privados, pues las empresas privadas tendrán la capacidad de comercializar directamente el crudo. Se permite que el inversionista cobre sus servicios directamente del flujo de caja de ventas, eliminando la dependencia de pagos centralizados de PDVSA. Se permite el arbitraje internacional para disputas comerciales y se dan incentivos fiscales y regalías, pues se otorga la facultad de reducir el pago de regalías en campos nuevos o de difícil extracción. Bien, la titular encargada del Poder Ejecutivo, Delcy Rodríguez, también propuso la ley para los derechos socioeconómicos. Esta deja de lado la ley de precios justos y establece mecanismos de diálogo entre el gobierno nacional y los sectores privados. Esta tiene 96 artículos, establece un sistema de precios acordados, es decir, propone un esquema de consenso entre el Estado y comerciantes. No contempla obligación de vender por debajo de los costos de producción. Así buscan garantizar el abastecimiento. Se crean nuevas instituciones y mecanismos de observación como la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos, que reemplaza funciones de organismos previos. También el Sistema Nacional de Observación de Precios, que busca monitorear el comportamiento del mercado. También se crea el Comité de Consumidores. Disminuye el carácter punitivo, pues se despenalizan ciertas acciones y pasan a ser sanciones administrativas. Y se disminuyen acciones como ocupación inmediata de empresas. En cuanto a la propuesta de ley orgánica para la aceleración y optimización de trámites y procedimientos administrativos, otorga al presidente facultades para suspender, reducir o derogar permisos y requisitos establecidos en la ley. Se busca la transformación tecnológica de la administración pública y con ello la digitalización para automatizar procesos. Se crea una ventanilla única para centralizar trámites y evitar que un ciudadano o empresario tenga que recorrer múltiples organismos para una sola gestión. Bien, este proyecto de ley también contiene una comisión presidencial que está encargada de consultar y proponer, así como evaluar trámites para ser modificados o eliminados. Nosotros con esta información retornamos al estudio. Gracias, Daniel. 273 venezolanos repatriados desde Arizona, Estados Unidos, llegaron al país en el vuelo 104 del plan Vuelta a la Patria. Según detallaron las autoridades, este grupo de connacionales estaba conformado por 232 hombres, 40 mujeres y un adolescente, quienes recibieron atención integral por parte de funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana. Posteriormente, personal especializado les brindó atención médica y se les aplicaron los protocolos de seguridad. Momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Amigos, al regresar, Gremio Médico del Estado Lara exhorta a padres a evitar dar infusiones naturales a sus hijos para curar enfermedades.
El presidente de Concecomercio, José Gregorio Rodríguez, anunció desde Nueva Esparta un avance clave en la ley de hidrocarburos, la derogación de las normas que limitaban la inversión privada en bienes y servicios, permitiendo una mayor apertura al sector empresarial. Hoy en día se presenta una oportunidad donde hicimos un planteamiento y queremos reconocerlo públicamente también, que se nos ha escuchado y se ha inscrito, se ha insertado en esta reforma que se va a aprobar de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una disposición derogatoria de la ley que reserva al Estado el dominio de los bienes y servicios también. Entonces eso es positivo porque abre un espacio importante para reconocerle al sector privado su rol preponderante, más aún en un indicador que va a apuntalar la economía, que es el petróleo, y que va a percolar también a otras actividades. Rodríguez destacó la necesidad de fortalecer los servicios públicos, así como de incrementar el otorgamiento de créditos, el financiamiento a los comercios y a la ciudadanía, disminuir también las obligaciones tributarias y eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y en el estado Zulia, las expectativas por la recuperación de la producción petrolera son altas. Los gremios instan a las empresas a prepararse para así ser más competitivos. La región donde prácticamente nació la producción petrolera. Hay ciudades que se constituyeron en torno a esta actividad. Por supuesto que las expectativas son altas, pero hay mucho que recuperar. Según los expertos, el proceso podría ser rápido y los beneficios evidentes. Aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pozos petroleros del estado Zulia que están inoperativos pueden operarse rápidamente con inversiones mínimas. El otro 70% necesita inversiones mucho más cuantiosas. El hecho en Venezuela y en el Zulia como prioridad. Los comerciantes recomiendan a sus agremiados prepararse debido a que estas empresas necesitarán de bienes y servicios. Priorizar las empresas locales con el tema de la reactivación petrolera, porque van a haber muchos servicios conexos y que definitivamente le demos prioridad a nuestra empresa venezolana, los que dignamente, estoicamente han sido, por supuesto, bastión de lo que es el aguante de todos estos años. Hay un tejido comercial en las comunidades. Puertas afuera de las zonas de exploración y producción de crudo se generan comercios pequeños y ventas de alimentos. La activación de la industria petrolera es una buena noticia para muchos de quienes viven en esas localidades. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. En Guárico, inversionistas del campo reportaron el incremento en el consumo de carne bovina y de queso llanero, luego de una disminución en los precios, hecho que ha beneficiado también al sector primario de la cadena de comercialización. Logramos, ¿verdad?, que en las carnicerías se bajara un poco el precio y el público lo está consumiendo con mayor cantidad. Eso hace que nosotros vendamos mayor cantidad de productos y prácticamente estamos vendiendo al mismo precio. Eso hace que el consumidor está teniendo cómo comprar tanto proteína animal, tanto la carne como el queso. Y eso hace que el consumo sea mejor y eso esperamos también que suceda con la producción agrícola. Mesa explicó que otras medidas anunciadas también impactarán en el hectareaje a sembrar en los venideros ciclos. Con muy buenas expectativas por el anuncio nacional de sembrar 500.000 hectáreas de maíz para el país. Ahora, esas condiciones no están bien definidas. ¿Qué le va a tocar sembrar a Guárico? ¿Cómo va a ser la distribución de esos insumos? ¿Cómo va a ser el crédito bancario? La idea es que los productores tenemos las expectativas de voluntad de sembrar esa superficie. Quienes invierten en el campo apuestan al repunte de este sector de la economía para aportar al abastecimiento nacional. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Seguimos. En el último año, la actividad económica en el sector de talleres mecánicos creció cerca del 10%. Así lo informó el vicepresidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Jean Angelo San Gregorio. Siendo la mayor alza hacia lo que es los talleres de mantenimiento y mecánica, lo que es la tonería y pintura se mantiene en la baja 4 o 5% con respecto al 2024. Esto obviamente la parte de la tonería y pintura por la antigüedad que tenemos en los vehículos, quizás ya no es tan atractivo mantener el carro sin un rayoncito, sin un golpecito, sino que esté operativo.
La informalidad en la mecánica es otro factor que durante años les ha preocupado, y es que precisan que debido a la situación país, al menos el 50% de los conductores optan por realizar sus reparaciones en estos sitios, lo que además de posiblemente representar un peligro por no tener constancia de personal capacitado, también afecta al ambiente. Consideran que disminuir las cargas tributarias podría funcionar para llevar a más personas a la formalidad. Es súper importante que los mantenimientos se hagan en talleres formales. ¿Por qué? Porque estos son los que me van a dar cierta garantía sobre la reparación. Sobre todo en suspensión, freno, es muy delicado. Yo me he conseguido con cosas que, wow, ¿cómo hicieron esto? Muchas veces los accidentes que vemos que se le fueron los frenos, mira, se le fueron los frenos, muy probablemente ha sido por un mal mantenimiento o por falta de mantenimiento. Una fuga de liga, no te das cuenta, cuando vas a ver, frenaste varias veces, te quedaste sin liga y ya no tienes freno. Bueno, y justamente en el aspecto formal también precisaron que el año pasado, en el 2025, capacitaron a más de 700 estudiantes que hoy están recibiendo su certificado, no solo en el área de la mecánica ligera y pesada, sino también en la parte jurídica y de mercadeo. Mauricio Cruz, Televen. Durante un encuentro en Caracas, el canciller de la República, Iván Gil, y el embajador de Noruega en nuestro país, Nils Martis Gunend, acordaron trabajar en una agenda de relaciones sinceras y productivas. A través de sus redes sociales, Gil precisó que durante la reunión discutieron la necesidad de desarrollar lineamientos basados en el respeto al derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, así como a los principios de la soberanía. Todo esto en pro de generar beneficios para ambos países. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó la postura de la región tras los hechos del 3 de enero en Venezuela. Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se realiza en Panamá, el líder brasileño cuestionó que la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, la cual fue creada como un contrapeso a la OEA, no pudo consensuar una posición frente a lo ocurrido. También hizo un llamado al presidente norteamericano Donald Trump a cuidar de la soberanía y los intereses democráticos de la región. Más de 20.000 escuelas del país iniciaron la 20ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2026, con 24 disciplinas y 19 deportes, y la participación de más de 3.500.000 estudiantes. Así lo anunció el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez. Hoy estamos iniciando en los 25 estados del país con todas las disciplinas deportivas olímpicas que se pueden desarrollar en espacios escolares. El 98% de las escuelas del país tienen por lo menos una cancha múltiple. Con ciertas adaptaciones, casi todos los deportes los podemos practicar en una escuela, hasta el atletismo. Estas disciplinas deportivas se van a estar desarrollando en la fase intersalón, intercurso. Luego iremos a la fase interliceos en los municipios, la fase intermunicipal, y luego a la fase estatal y a la fase nacional. Además de la modalidad convencional, esta edición incorpora la educación especial en los niveles público, privado y subsidiado. La actividad igualmente sirvió para el lanzamiento del plan de masificación de ajedrez, mientras que el también ministro de Educación aprovechó para dar a conocer la ampliación de la oferta académica en edad preescolar y maternal. Por eso queremos anunciar que vamos a iniciar la apertura de 5.000 aulas de edad preescolar y maternal en todo el país, una en cada comuna, para ampliar la oferta. También hay otro grupo de niños que ya no son en edad maternal y preescolar, sino que es desde primer grado hasta sexto año de bachillerato en los casos de técnica, que por razones familiares hay un grupo de niños sin escolaridad. Este grupo tal vez es el más difícil y ahí nos toca llenar ese vacío. La recuperación de más de 1.700 planteles en 2 años con La Guaira a la vanguardia y la construcción de 11 nuevas escuelas en todo el país en este primer trimestre formaron parte de los anuncios. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Bueno, y la preparación de las loncheras escolares suele ser un desafío en algunos hogares caraqueños. Los padres deben tener al menos $100 mensuales, aparte del mercado familiar. Cumplir con los requerimientos nutricionales que necesitan los niños durante su crecimiento es fundamental, pero a veces la falta de tiempo y sobre todo el presupuesto hace que algunos padres pasen por alto esta premisa.
El simple hecho no tan simple de ir al colegio, eso ya representa un gasto energético importante que afecta y de forma definitiva la parte cognitiva. Tiene que haber un carbohidrato de buena calidad, por ejemplo, la harina de maíz, también está la harina de trigo, hacer una panqueca, un sándwich o en cualquiera de sus presentaciones. El plátano es una excelente alternativa como almidón, pero además del almidón tiene que estar presente el plato proteico, la proteína, que hay mucha variedad. Tenemos el queso, el jamón, el huevo, que es la proteína por excelencia. La especialista precisó que de acuerdo a la edad, los requerimientos nutricionales suelen ser mayores y que los niños durante el periodo escolar deben desayunar 2 veces. Cuando nosotros pasamos de la etapa de digerimos y absorbemos, ya en un momento determinado, y sobre todo en el ayuno de la noche, empezamos a usar reservas. Y esas reservas pues nos cuestan el peso corporal, ¿no? Sobre todo para un niño que está en crecimiento. Entonces es muy importante romper el ayuno y que cuando ese niño vaya al colegio ya tenga, como decimos coloquialmente, algo en el estómago. ¿Ok? Y luego en el colegio hacer su desayuno formal. La nutricionista resalta que la preparación de estos platos no necesariamente deben ser de gran elaboración, pero sí cuidar la cantidad y calidad. Aunque a veces el bolsillo del venezolano se ve mermado ante los altos costos de los alimentos, algunos padres indican que cumplir con estos requerimientos se hace cuesta arriba. Yo trato de enviarle frutica, él no toma jugos naturales, no le gusta mucho, entonces toma más que todo agüita. Pero si se gasta, pues. Por lo menos yo no le doy galletas con crema y esas cosas. Mis hijos no llevan merienda, mis hijos llevan al colegio desayuno. No gasto merienda y desayuno, porque sencillamente la base no me da. Comen una sola vez y comen en el colegio. ¿Cuánto gasto está en ese desayuno? Mensualmente podría gastar entre los 3, $300 para que merienden por lo menos bien, para que se lleven un buen desayuno. La Organización Mundial de la Salud asegura que una lonchera nutritiva debe tener al menos 400 gramos o 5 porciones al día entre frutas y verduras para prevenir cualquier enfermedad crónica degenerativa. Entre otras, la recomendación está disminuir los alimentos ultraprocesados y hay que recordar que una alimentación sana evita problemas para el presente y futuro. Vanessa Urbano, Televen. El gremio médico del estado Lara exhorta a los padres a evitar darle a sus hijos infusiones naturales para curar cualquier tipo de enfermedad tras los riesgos que estos implican para su sistema de salud. El pronunciamiento se da luego de que varios menores hayan padecido complicaciones al momento de ser ingresados en hospitales públicos y privados como consecuencia de la ingesta de este tipo de bebidas hechas a base de plantas naturales. La intoxicación herbácea es una entidad que existe, que definitivamente nos ocupa no solamente las áreas de trauma shock, sino también las consultas que hacemos día a día, con afectación no solamente al sistema gastrointestinal, sino afectación al sistema renal y por supuesto a la afectación al sistema neurológico. Indicó la doctora Yulay Lucena que es necesario los controles de vacunación en la población menor de edad. Invitó a los padres a cumplir con estos patrones. Existe un programa ampliado de inmunizaciones que viene generado por nuestro órgano rector, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y que nosotros desde la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría refrendamos. Está publicado incluso en nuestro portal www.sbpediatria.com, en donde pueden descargar la imagen de lo que es el calendario de vacunas que debe cumplirse estrictamente hasta los 5 años de edad. En cuanto a los casos de Kawasaki que se presentan con fiebre alta, la especialista indicó que es necesario que los padres y representantes lleven a los niños a las consultas respectivas, pues asegura que la prevención a tiempo es sumamente importante. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Gracias, Ramón. Cambiamos de tema. La celebración de los carnavales de El Callao, al sur del estado Bolívar, representa una valiosa oportunidad de crecimiento económico para los habitantes del lugar. Nuestra corresponsal, Andrea Calma, nos trae detalles de todo lo concerniente a los preparativos de estas fiestas carnestolendas.
Sí, gracias. Buenas tardes. Todo está listo para celebrar los tradicionales carnavales del Callao, decretados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vamos a conversar con el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, para que nos comente los detalles, alcalde, sobre todo en materia económica. ¿Cuál es el impacto que tiene para la economía de los callaoenses la celebración de los carnavales? Mira, carnavales para nosotros es una razón social, es una razón de vida. Nosotros nos preparamos durante todo el año para esta época de carnaval. El impacto económico no solamente para Callao, también es para Guasipati y Tumeremo. Mucha gente que no consigue alojamiento se va para Guasipati. Nosotros tenemos 700 plazas camas en el municipio del Callao, casi 13 hoteles, tenemos casi 19 panaderías. El año pasado se sacrificaron casi 700 reses que se vendieron en las carnicerías como en el mercado municipal. El impacto económico beneficia a todo el municipio. Es muy importante esa economía, pero esa tradición es una tradición propia, propia de un pueblo que espera una fecha tan importante para celebrarla y recibir a todos estos turistas que van al pueblo del Callao. ¿Cuántos turistas esperan recibir para este año? Y además usted también había conversado anteriormente con nosotros acerca de los requerimientos en materia de seguridad para que los carnavales se desarrollen en Sanapaz. Mira, el año pasado recibimos 32.000 turistas. Este año estamos calculando unos 40.000 turistas que vayan al pueblo del Callao. Estamos pidiendo seguridad. Vimos que la gobernación del estado le recibió un lote de medicamentos. Van a dotar el hospital del Callao. Nosotros también estamos para dotar algo de lo que es la emergencia, el comportamiento, lo que es el vivir, compartir con los carnavales del Callao, es lo que le pedimos a los turistas y ya estamos preparados. De la alcaldía, esto nosotros la experiencia la tenemos y de la alcaldía son 500 personas que estamos involucrados en los carnavales. Esperamos la misma cantidad, así que el Callao preparado. Gracias por la información. Escuchaban al alcalde Coromoto Lugo y nosotros por supuesto vamos a estar dándole cobertura a los emblemáticos carnavales del Callao. Por ahora retornamos a Caracas. La Gobernación del Estado Bolívar realizó un despliegue de atención social en el municipio Sifontes, al sur de la entidad, para fortalecer los servicios públicos y la salud en la localidad. La gobernadora Yulibet García entregó una ambulancia nueva al Hospital Dr. José Gregorio Hernández en Tumeremo y activó una planta móvil de gas doméstico. Acciones que se complementaron con una jornada médica donde 2.000 personas recibieron medicinas, vacunas y cirugías gratuitas. García enfatizó que estas entregas responden a las políticas del Ejecutivo Nacional para garantizar el bienestar social mientras se mantiene la continuidad administrativa en la región. Reiteró que con esta dotación de equipos y asistencia especializada se busca optimizar la respuesta sanitaria y mejorar la distribución de gas doméstico para las familias del sur del estado Bolívar. Valentina Pugliese, Televen. 7:18 minutos de la mañana. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Así es, al regreso revisaremos las notas internacionales. Gustavo Petro propuso diálogo a Daniel Noboa para abordar crisis entre Colombia y Ecuador. Iniciamos el recorrido internacional en Colombia, pues 15 personas fallecieron en un accidente aéreo ocurrido cerca de la frontera con Venezuela. Las autoridades informaron que entre los fallecidos se encontraba un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes de Colombia. Señalaron que la aeronave despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para un vuelo de 23 minutos cuando perdió el contacto poco antes de aterrizar. No hubo sobrevivientes. Seguimos en Colombia, pues el presidente de esa nación, Gustavo Petro, propuso un diálogo a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa para abordar la crisis que enfrentan ambos países en el área comercial y de seguridad. El ofrecimiento, al que Noboa no ha dado respuesta, se produjo durante un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe realizado en la ciudad en Panamá. La tensión bilateral entre los dos países se mantiene tras la imposición de aranceles, la suspensión del suministro eléctrico y el aumento de tarifas petroleras. Autoridades alemanas allanaron la sede de la principal entidad bancaria de ese país en Frankfurt y Berlín, esto en el marco de investigaciones por presunto blanqueo de capitales. De acuerdo con medios locales, las pesquisas estarían relacionadas con los negocios de ese banco, con compañías vinculadas al empresario multimillonario ruso Roman Abramovich, quien fue sancionado por la Unión Europea a raíz de la invasión rusa en Ucrania.
2 agentes federales de inmigración de Estados Unidos fueron suspendidos tras su implicación en la muerte del enfermero de 37 años, Alex Pretty, quien recibió disparos en medio de una manifestación en la ciudad de Minneapolis. De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, esta medida es parte de un protocolo estándar mientras se esclarece el caso. El hecho ha intensificado el escrutinio sobre las tácticas de los agentes federales. El movimiento Hamas afirmó que está dispuesto a traspasar el gobierno de Gaza a un comité tecnocrático palestino, pero insiste en que se reabra el paso fronterizo de Rafah que limita con Egipto. El equipo de tecnócratas que administrará Gaza fue creado tras el acuerdo de alto al fuego que entró en vigor en el pasado mes de octubre y trabajará bajo la supervisión de la nueva Junta de Paz que dirigirá el presidente estadounidense Donald Trump. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Infobae, que titula: la petrolera rusa Lukoil acordó la venta de sus activos internacionales después de 3 meses bajo sanciones de Estados Unidos. El acuerdo excluye los proyectos en Kazajistán, que seguirán bajo control de Lukoil y operando con licencia vigente. La compañía pues también destacó que continúa en negociaciones con otros potenciales compradores tras haber negado en noviembre un pacto con Ramoco Foods y después de que el Tesoro estadounidense rechazara una oferta de Gunvor, considerada como una marioneta del Kremlin. Y ahora pasamos al portal de Diario Libre, que señala lo siguiente: llega a Cuba un tercer vuelo de ayuda de Estados Unidos para los afectados por Melissa. El cargamento arribó a la localidad de Santiago de Cuba y está compuesto por 648 lotes de alimentos y 510 de higiene que serán distribuidos por la agrupación religiosa en la comunidad de San José. Casas y vehículos bajo toneladas de nieve. Hoy en videos virales tenemos el impresionante momento en el que la avalancha golpeó la zona turística india de Sonamarg. Las imágenes muestran como una enorme nube blanca avanza a gran velocidad y cubre en segundos los edificios a su paso. Pese a la magnitud y lo impactante que resultó el fenómeno, no se han registrado víctimas ni heridos. Oye, qué impactantes las imágenes, ¿no? La verdad que sí. Bueno, esperemos que no haya sido en un momento, en un pico turístico para esa zona, ¿no? Y que la afluencia de personas haya sido poca. Bueno, afortunadamente el reporte es que no hay víctimas fatales. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, vamos ahora a hablar de deportes. Eduardo Pino, del otro lado del set. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, feliz jueves para todos y arrancamos esta sección de los deportes hablando de la Champions porque culminó la última jornada de fase de liga de la UEFA Champions League con 18 partidos simultáneos, ya que se conocen los equipos clasificados en el top 8 y los que disputarán los playoffs para los octavos de final. Vamos a repasar en pantalla cómo quedaron estos encuentros. Los fanáticos del Real Madrid hoy amanecieron tristes, sobre todo mi amigo Carlos Fernández por esa derrota frente al Benfica, y vamos a repasar los resultados más sobresalientes, más importantes. Precisamente el Real Madrid, que perdió 4-2 ante el Benfica. El Benfica con el 3-2 estaba eliminado. El portero subió a cabecear en la última jornada e hizo el gol que le dio la clasificación a los playoffs al Benfica. Real Madrid, qué temporada tan extraña la del Real Madrid. El Arsenal venció 3-2 al Caira, del Arsenal que se metió también en el top 8. El Atlético de Madrid perdió en casa ante el Bodoglín. Por cierto, ayer en el Metropolitano, estadio del Atlético, hubo pitos hacia el Cholo Simeone. Primera vez desde que Simeone entra en el Madrid que su afición, se empieza a manifestar contra él. Barcelona venció 4-1 al Copenhagen. Barcelona también se clasificó al top 8, el único equipo español que clasifica directo a la UEFA, a los octavos de final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain y el Newcastle empataron a 1, el actual campeón jugará de nuevo el playoff. Recordemos que también el París el año pasado se clasificó a los octavos de final vía repechaje y eso no le impidió ganar la Champions. El Bayern Múnich
ganó 2-1 a domicilio al PSV. La temporada del Bayern está siendo fantástica también. Perdió el Atalanta ante el Unión San Giroud. El Inter de Milán, victoria que no le bastó para clasificar directamente a los octavos de final. También el Inter jugará los playoffs de esta Champions, que serán este mismo mes de febrero, que arranca la semana que viene. Y inmediatamente estos equipos que clasifiquen pasarán al sorteo de los octavos de final de la Champions. 18 partidos a la misma hora tuvo esta última jornada de la fase Liga. Tenemos que hablar, por supuesto, de la Vinotinto de futsal, que se clasificó a la semifinal de la Copa América. Esta Vinotinto sí gana, tras golear 6-2 a Bolivia con un hat-trick de Rickson Argüello y otros goles de Ider Yuocra y Oscar Hernández. También, por supuesto, Carlitos Bento, el colombiano criollo, avanzó luego de también ganarle a Colombia y Chile. Venezuela enfrentará hoy a Brasil, la gran potencia de esta disciplina, en el último partido de esta fase, en búsqueda de pasar como primero del grupo B. Este partido será a la 1:30 de la tarde, hora de nuestro país. Un dato para esta selección que es fantástica: nunca se le ha ganado a Brasil, jamás en la historia. Hoy puede ser una buena oportunidad. Y tenemos que hablar de tenis, porque Djokovic, la leyenda eterna Djokovic y Jannik Sinner, se volverán a medir en una semifinal, esta vez en el Abierto de Australia. ¿Podrá Djokovic tumbar a Sinner? Complicado a los 38 años de edad. Y por supuesto hay que hablar, sí, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque Magallanes ganó el segundo en Puerto La Cruz. Y esto, la nave turca volvió a celebrar en el Chico Carrasquel con una gran labor de su abridor Ricardo Sánchez. Veamos las acciones y de una vez viajamos al cuarto episodio, porque Tucupita Marcano no estaba lesionado, Tucupita Marcano del codo, bueno, y que le dolía el codo, decía él. Cuadrangular por todo el jardín derecho con 2 hombres en base ante los envíos de Eduardo Salazar, el abridor de Caribes, y arrancaba ganando Magallanes 3-0. ¿Qué temporada de Tucupita Marcano? Si me preguntan, para ti, Eduardo, ¿cuál es el jugador más valioso? De una vez respondo que es Tucupita Marcano, porque nunca dejó de batear. Inclusive Magallanes, cuando estuvo en el último lugar, se mantuvo a flote gracias al aporte. Su familia estaba presente en el estadio. Recordemos que su padre fue un pelotero histórico de nuestra liga. Vamos a la parte baja del sexto episodio. Antonio Piñero da este hit. Con las bases llenas venía una carrera para el conjunto oriental. Noveno episodio. Carlos Mendoza era víctima del primer out por parte del Magallanes. Estaban a 2 outs de conseguir su segundo triunfo en esta final. Cerraba Felipe Rivero. Aldrin Corredor, refuerzo de los Leones del Caracas ante los envíos del zurdo Felipe Rivero, que tenía hombre en segunda. Además, Caribes, el tercer out iba a caer por la vía del ponche. Y ahí se lo vacilaba Felipe Rivero. Victoria para el Magallanes. 2-0 está esta serie, que se traslada, si consigue 2 triunfos en su feudo, será el nuevo campeón de la LVP. Recordemos que mañana habrá descanso, pero se disputarán 2 para que la serie regrese a Puerto La Cruz. Así que Magallanes muy, pero que muy cerquita de ganar su título 14 de la profesional. Pero todavía queda final, todavía queda final. Que tengan una feliz mañana para todos y que sigan disfrutando, por supuesto, de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de todo el deporte que hay en estos días. Mira, y tú sigues con los colores azules en tu Sí, claro, me están obligando por ponerme esta corbata. ¿Será que le pasaron una planilla? Yo creo, ¿Le pasaron una planilla? Yo creo que ¿La llenaste? No. Yo creo que en vestuario son magallaneros. Eso no va a pasar, eso no va a pasar nunca. Mira, Yo creo que primero me crece el pelo otra vez antes que yo pase el Magallanes. Si no hay manera. Entonces debe ser alguna intención especial de las amigas de vestuario. Imagínate, 9 victorias seguidas tiene Magallanes, contando los Así encuentros. es, increíble. 9 victorias seguidas, contando el round robin. Bueno, un equipazo, ¿vale? No, te digo. Ni modo. Vamos a intentar cambiar la cábala aquí. A ver si pierde un jueguito Magallanes. Bueno, amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Les recordamos que en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Eric Harcourt, presidente de la Cámara de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas.
Estamos con Erich Harkov, quien es presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas, Cavedrepa, ¿no? Larga la titulación, Erich, del sector que representa. Bueno, Erich ha estado con nosotros en anterior oportunidad y es bueno en este escenario que comenzamos a vivir, a observar, a apreciar. El sector que tú representas es importante, ¿no? dentro de este contexto, como suele decirse, y no sé, me gustaría tener la impresión del nivel de expectativa, de interés, en fin, o el nivel de confianza que ustedes puedan más o menos ubicar sobre lo que pueda pasar en Venezuela con la inyección de recursos que se avecina, sobre todo para la industria petrolera, la industria agrícola, el sector de vialidad e infraestructura, en fin, son muchas cosas, ¿no? Y el sector de ustedes, aunque a veces silencioso, pero tiene una fuerza y una movilización en todo lo que es el sector de la construcción en general. Sí, bueno, muy buenos días. Indudablemente que el sector que aglutinan los afiliados de Cavedrepa, sobre todo en la parte de maquinaria, pues va a tener una dirección bastante importante en lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque para todo este cambio que viene en la industria petrolera hace falta muchos bienes de capital. ¿Ve? El parque, sobre todo el parque de construcción, hace falta una renovación del mismo, ya que tenemos una serie de equipos de larga data, muchos necesitan repuestos. Hay un grupo que está canabilizado, que prácticamente utilizaban un repuesto de aquí, le quitaban a este y lo ponían al otro. Entonces hace falta mucho repuesto para poner al día todas esas maquinarias que hace falta. No, y adaptarse también o traer maquinaria con nueva tecnología. Y maquinaria con nueva tecnología, que hoy en día hay nueva tecnología. Dentro del próximo mes, ahora en marzo, hay una exposición muy importante en Las Vegas que tiene que ver sobre eso, la parte de la construcción. Y eso hace que efectivamente Venezuela, en este caso los importadores y distribuidores de maquinaria, piensen en traer maquinaria buena. Pero ¿qué pasa? El financiamiento es un detalle muy importante. Lo que hemos venido haciendo, sobre todo en el sector agrícola, es financiar a puro pulmón. Aquí quien ha puesto el dinero han sido las empresas, los empresarios. Y por eso es que en la parte agrícola ha venido renovándose y hay un incremento en la producción agrícola. No así en la parte de la construcción, donde tenemos más de 3.500 proyectos parados y ese es un sector que reactiva mucho la economía. Siempre fue así. Cuando el sector construcción estaba bien, la economía estaba muy bien. ¿Ves? Entonces yo creo que este cambio que hay, esta inversión petrolera que le va a entrar al país, va a hacer que efectivamente el sector construcción tenga un nuevo aire. ¿Ves? Sí. Fíjate una cosa, Erich, por lo menos los anuncios formales que se han hecho, que los ha presentado la encargada de la Presidencia de la República, apuntan que dentro de un fondo soberano creado, precisamente, por ejemplo, construcción de viviendas está dentro de los objetivos. Eso es importante. Te mencionaba antes también el sector eléctrico, que requiere también de maquinaria pesada para repotenciarse. Y como la industria petrolera necesita precisamente de la energía eléctrica para poder crecer, todo viene a la par, ¿no? Incluso se anunciaba, lo decía la propia Delcy Rodríguez, una inversión en el área petrolera de 1.400 billones de dólares en principio en lo que va de recorrido hacia finales del año 2026. Puede ser hasta más incluso. Sí, indudablemente que eso y sobre todo en la parte de la infraestructura. Estamos hablando que quieren invertir en lo que se llama los campos vírgenes, los campos porque prácticamente el 60% de las empresas mixtas que hay en el país son ya campos que han sido otorgados, pero hay un 40% del total de esos campos que no han sido otorgados. Y eso es lo que se busca con la reforma de la ley de hidrocarburos,
Que aquí hay un reacomodo, incluso en la asignación de campos y todo ello. Sí, y eso indudablemente son sitios apartados, muy apartados, en el cual necesitan una infraestructura, necesitan escuelas, necesitan hospitales, necesitan vivienda, necesitan una serie de infraestructuras. Y para eso hay que tener maquinaria, y sobre todo maquinaria para abrir los caminos. ¿Ves? Eso es muy importante, que en la parte agrícola hace falta todavía, sí, pero en la parte ahora de la construcción va a ser muchísima. Aquí va a hacer falta mucha maquinaria, mucho equipo, pero actualizado. Estamos hablando hoy en día, hay maquinaria que utiliza la parte eléctrica, ya el diésel se está utilizando, pero en menos escala, y hay maquinaria que ya no necesitan el operador. Eso también. ¿Ves? Sí, claro. Y tenemos la parte de la agricultura de la precisión, que nosotros acá no la hemos desarrollado todavía en pleno. Se ha comenzado, pero como debe ser, eso es lo que incrementaría muchísimo la producción. Vamos a hacer una pausa, Erich. Estamos con Erich Harkov, presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas, Cavedrepa. Bien, continuamos con Erich Harkov, quien es presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas, Cavedrepa. Bueno, hablábamos de las inversiones. Tú mencionabas algo, Erich, que es importante. Las líneas de crédito. Todo esto suena muy bien, lo que describías en forma teórica, pero si no hay dinero para invertir, para comprar maquinarias, para importar maquinarias y poder presentarlas y ofrecerlas al sector industrial, al sector eléctrico o al sector de gas, incluso al sector de aguas, que tiene que mejorar también, no logramos nada, ¿no? Sí, es que indudablemente este cambio que viene, hace falta que venga la banca internacional al país. Sí. La banca interna en Venezuela está muy limitada. No hay suficientes recursos para poder acometer la cantidad de bienes de capital que va a requerir todo este cambio en el sector petrolero. Entonces, es importante que venga la banca internacional. Algo se ha asomado por allí, pero no sé si tienes alguna información adicional sobre esto. Sí, pero yo creo que muchas de estas empresas que vienen, ellos pueden arrastrar a estas compañías bancarias internacionales a que vengan al país. Es que, fíjate, actualmente tú puedes tener dinero afuera, pero tú no puedes hacer una transacción del exterior acá a Venezuela en dólares. No lo puedes hacer. Entonces, hay que dinamizar lo que es el sistema financiero venezolano, que tú puedas hacer una transacción en divisa de aquí para allá y de allá para acá, sin ningún problema. ¿Ves? Entonces, si la banca internamente no lo hace, bueno, necesitamos que venga la banca internacional. ¿Ves? Para lograr eso, para que haya financiamiento, porque hay empresas que tienen algunos recursos en el exterior, pero para poderlos traer al país es todo una complicación. Fíjate, otro elemento que se presenta allí, es importante citarlo, es que muchas empresas en este momento, a pesar de solo anuncios, están incluso redimensionando, reestructurando sus presupuestos un poco pensando en lo que se aproxima y lo que puede venir en un futuro de corto o mediano plazo. Sí. En el sector que tú estás, ¿eso también se ha pensado, se ha manejado, en fin? Sí, el sector de nosotros indudablemente necesita, por ejemplo, reformar un poco la ley de aduana, sobre todo la parte de las importaciones temporales. Las importaciones temporales en Venezuela te permite traer bienes de capital, pero un lapso muy corto. Prácticamente 6 meses y después una prórroga, después otra prórroga, pero es muy poco el lapso. Ya tuvimos inconvenientes cuando una vez nos invitaron al ministerio que tiene encargado lo que es el arco minero, estuvimos allá, y para traer maquinaria, porque de afuera, más que todo es para arrentar esa maquinaria.
que es lo mismo que va a pasar con los taladros. Los taladros van a llegar al país y casi siempre es alquilado esos taladros, ¿ves? Entonces hace falta reformar ese artículo para darle mayor tiempo a que ese bien pueda quedarse en el país y después reexportarse, por lo menos 4 o 5 años más, bueno, por ejemplo. Me imagino que estarán evaluando eso, dice uno, ¿no? Si acaso lo van a hacer, y la recomendación las estás haciendo tú de forma abierta también para que se modifique. Por eso que se habla mucho de la reforma de la ley, pero no se habla del reglamento de la ley. El reglamento de la ley es importantísimo que salga junto con la ley, porque es la parte operativa del negocio, ¿ves? Entonces nosotros consideramos que todos estos detalles, sobre todo la parte para que haya financiamiento verdadero, los derechos diferidos. ¿Ves? En Chile tuvo un momento que necesitaron dinamizar su economía y trajeron bienes de capital utilizando ese mecanismo de derechos diferidos. Sí. Entra el bien y por los primeros años no pagan los impuestos en aduana, y al 5.º año, cuando ya es rentable la operación, le pagan al fisco. Ahora, eso que tú señalas, Erich, indica que definitivamente el país tiene que reencontrarse con los mercados financieros internacionales. O sea, tienes que de nuevo regresar, retornar para poder disfrutar de esos privilegios. Bueno, y por supuesto asumir responsabilidades y compromisos. Sí, exactamente. Es un cambio que tiene que haber en el país, no solamente en la parte petrolera. Hay una serie de leyes que tienen que ver con eso. La ley laboral, por ejemplo. Sí. Eso tiene que reformarse ya, ¿ves? Porque las empresas que vienen son empresas que están acostumbradas de trabajar en diferentes países. No, y los tiempos han cambiado, además, en ese sentido. La actividad laboral venezolana se ha modificado, pero por completo, no es ni la sombra de lo que era algunos años atrás. Sí, y sobre todo, fíjate, la cantidad de personas que emigraron a otros países y se han dado cuenta cómo es en otros países. Ahora están acá y dicen, bueno, nosotros queremos trabajar con más tiempo, por ejemplo, sobre tiempo, ¿ves? Y todas esas cosas, ¿no? Pero nuestra normativa es un poquito cerrada, hay que abrirse, ¿ves? Hay que abrirse al mundo, ¿ves? Entonces, por eso te digo que este cambio petrolero va a hacer que efectivamente otras leyes que están relacionadas también tengan que ser modificadas. Bueno, y que ese planteamiento, Erich, gracias por una serie de comentarios y apreciaciones que hiciste sobre lo que se está manejando y pudiera visualizarse para el futuro económico del país. Nos vamos a la pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Gustavo Dudamel celebró su cumpleaños en concierto con la Filarmónica de Nueva York. El director de orquesta venezolano fue sorprendido el martes por el equipo del Radio City Music Halls con una torta de cumpleaños previo a su primer concierto con la orquesta neoyorquina. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar con toda nuestra información. En un ambiente cargado de emoción, el maestro Gustavo Dudamel celebró su cumpleaños número 45 de la mejor manera posible y fue dirigiendo a la Filarmónica de Nueva York en el emblemático Radio City Music Hall. Previo al recital, durante los ensayos, Dudamel fue sorprendido por el equipo del recinto con una gran torta de cumpleaños en forma de corazón mientras la orquesta tocaba Cumpleaños Feliz.
Sinfónica Simón Bolívar hace historia con su primera nominación al Grammy. Por primera vez en su trayectoria, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ha sido nominada a los premios Grammy. Bajo la batuta de Gustavo Dudamel, la agrupación compite por el galardón a la mejor interpretación orquestal gracias a su ejecución del bolero de Maurice Ravel. Este logro es especialmente significativo ya que se convierte en la primera orquesta latinoamericana en ser incluida en esta categoría en toda la historia de los premios. Taylor Swift fue cancelada por un mensaje de texto. Específicamente en el año 2016, la artista fue duramente criticada por la filtración de una llamada telefónica entre ella y Kanye West. Difundida por Kim Kardashian, en el fragmento publicado se escuchaba Swift aparentemente aprobando la línea "hice famosa a esa mujer", que hace referencia a ella en la canción famosa. Sin embargo, tiempo después, Taylor Swift declaró públicamente que nunca dio permiso para esa frase o para que esa frase fuese utilizada. Ahora, 10 años después, la intérprete vuelve a ser criticada tras la filtración de una supuesta conversación privada con la actriz Blake Lively sobre el pleito legal entre ella y el actor Justin Baldoni, donde lo acusa de violencia. El pleito, que rápidamente escaló a la esfera mediática, colocó a Lively bajo un intenso escrutinio público y terminó involucrando de manera indirecta a personas cercanas a ella, entre ellas Taylor Swift. Amigos, y Eva Longoria trabajará con Kim Kardashian en su próxima película como directora. La quinta rueda es el título de la nueva película que dirige Longoria, en el que trabajará con Kim Kardashian como estrella principal. Se trata de una comedia producida por Netflix. La historia, anunciada en el 2025, sigue a una mujer común que tras una experiencia inesperada se ve obligada a reinventarse en un entorno que combina sátira social, ambición y poder mediático. Más allá de su carrera como actriz, Eva Longoria comenzó a producir y dirigir desde sus años en la televisión. Desde las series Criadas Tortuosas, de la cual fue productora ejecutiva y directora de un episodio, hasta otras producciones en las que también se puso en la silla como directora, como la telenovela Juana la Virgen. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluimos esta primera emisión agradeciéndoles como siempre la audiencia que nos ofrecen. Los invitamos entonces también a continuar con nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo, será esta mañana bien temprano después del himno nacional.